Libro, Obras escogidas de Tertuliano. Escrito por Alfonso Ropero. Libro 5. Respuesta a los judíos. Capítulo 13. La destrucción de Jerusalén y la desolación de Judea. Ya que los hijos de Israel afirman que erramos al recibir al Cristo, que ya ha venido, presentemos una objeción contra ellos tomada de las mismas Escrituras. A saber, que el Cristo que fue el tema de las predicciones ha venido, aunque con los tiempos de Daniel hayamos probado que el Cristo objeto de los anuncios ya ha venido. Belén, cuna del Mesías, hijo de David. Era necesario que naciera en Belén de Judá, porque así fue escrito por el profeta: mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Miqueas 5, 2. Pero si hasta ahora no ha nacido, ¿quién es el Señor anunciado, procedente de Belén, la tribu de Judá? Porque es necesario que proceda de la tribu de Judá y de Belén. Pero percibimos que ahora ninguno de la raza de Israel ha quedado en Belén, y así ha sido desde que se publicó el interdicto, prohibiendo la entrada a cualquier judío en los límites de ese distrito, para que también esta expresión profética se cumpla perfectamente: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Isaías 1, 7. En otro lugar se dice por medio del profeta: tus ojos verán al Rey en su gloria, es decir, Cristo, realizando obras de poder en la gloria de Dios su Padre, y verán la tierra desde lejos. Isaías 33, 17, ¿qué es lo que vosotros hacéis, estándoos prohibida la entrada a vuestra tierra desde la destrucción de Jerusalén, en recompensa a vuestros hechos? Solo os está permitido verla con vuestros ojos desde lejos. Tu corazón imaginará el espanto. Isaías 33, 18, a saber, en el tiempo en que sufrieron la ruina. ¿Cómo, pues, va a nacer un Señor de Judea, y cómo, estando lejos, va a proceder de Belén, según anuncian claramente los volúmenes divinos de los profetas, ya que hasta este día no ha quedado nadie de la casa de Israel de cuyo tronco nazca el Cristo? Ahora, si según los judíos el Mesías no ha venido todavía, cuando empiece a venir, ¿dónde será ungido? Porque según la ley dada, en cautividad no es legal componer la unción para el crisma real. Pero, si allí, en Jerusalén, ya no hay más unción, como Daniel profetizó, pues dice que la unción será quitada, se deduce que los judíos ya no la tendrán más, porque tampoco tienen el templo donde estaba el cuerno, del cual acostumbraban a ser ungidos los reyes. 1 Reyes 1, 39. Sí, por tanto, no hay unción, donde será ungido el Señor que nacerá en Belén. ¿O, cómo procederá de Belén, viendo que la semilla de Israel ya no existe en Belén? El rechazo del pueblo rebelde. Veamos, por segunda vez, que Cristo ya ha venido, como estaba predicho por los profetas, y ha sufrido, y ya fue recibido de regreso al cielo, de donde ha de venir conforme a las predicciones hechas. Porque después de su advenimiento, leemos, según Daniel, que la ciudad tuvo que ser exterminada, y nosotros reconocemos que esto ya ha acontecido. Porque la Escritura dice así, que se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9, 26, indudablemente se trata del Mesías que nacería de Belén y de la tribu de Judá. Y también está claro que la ciudad y el santuario serán destruidos simultáneamente, cuando se quite la vida al Mesías o Señor, según lo profetizado en las Escrituras, que dicen: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Isaías 65, 2. David dice en los Salmos: horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Salmo 22, 16 al 17. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21. David no padeció ninguna de estas cosas, según se deduce de lo que está escrito sobre él, pero sí el Cristo que fue crucificado. Además, las manos y los pies no son dislocados y horadados, sino de quien es suspendido de un árbol. Porque en otro lugar, también dice David: el Señor reina en un árbol. Salmo 96, 10. El profeta también predice la fruta de este árbol, diciendo: la tierra dará su fruto. Salmo 67, 6. Desde luego, la tierra virgen, todavía no irrigada con agua, ni fertilizada con lluvia, de la que se formó el hombre en el principio, y de la que ahora Cristo ha nacido de una virgen, según la carne. Y el árbol, lignum, dice: llevarán su fruto. Joel 2, 22, no el árbol del paraíso que dio muerte al protoplasto, sino el árbol de la pasión de Cristo,
donde cuelga la vida, que vosotros no habéis creído. Porque este árbol fue en misterio el que en tiempos antiguos de Moisés endulzó el agua amarga de la que bebió el pueblo que desfallecía de sed en el desierto y revivió, Éxodo 15, 22 al 26, igual que hacemos nosotros que, sacados de las calamidades del siglo, en el que perecíamos de sed, esto es, privados de la palabra divina, al beber por fe en él, el agua bautismal del árbol de la pasión de Cristo nos reaviva, fe de la que Israel ha caído, como estaba predicho por Jeremías, que dice: Considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta, si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses. Pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor, Jeremías 2, 10 al 12. ¿Y cuándo se espantó y se horrorizó? Indudablemente cuando Cristo sufrió. Haré que se ponga el sol al mediodía, y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro, Amós 8, 9. Y cuando se cubrió de tinieblas, sino cuando la tierra también tembló y el velo del templo se rasgó por la mitad, Mateo 27, 45. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas, Jeremías 2, 13. Indudablemente, al no recibir a Cristo, la fuente de agua de vida, han cavado para sí cisternas rotas, es decir, sinagogas para usar en la dispersión, diáspora, de los gentiles, 1 Pedro 1, 1, en las que el Espíritu Santo no permanece, como en los días pasados cuando estaba en el templo antes de la venida de Cristo, que es el verdadero templo de Dios. Que los judíos iban a sufrir esta sed del Espíritu Divino, lo dijo el profeta Isaías. Por tanto así dijo el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Dios te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre, que será bendito en la tierra, Isaías 65, 13 al 16. En cuanto al misterio del árbol, leemos que también se celebra en el libro de los Reyes, cuando se habla de los hijos de los profetas y de Eliseo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que quieras venir con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que derribando uno un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y dio voces, diciendo: Ah, Señor mío, que era prestada. Y el varón de Dios dijo: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo nadar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él tendió la mano, y lo tomó. 1 Reyes 6, 1 al 7. De aquí entendieron que el espíritu de Elías fue conferido a él en ese momento. ¿Qué es más manifiesto que el misterio de esa madera cortada, que la obstinación de este mundo hundida en la profundidad de error, es liberada en el bautismo por la madera de Cristo, es decir, de su pasión? Así, lo que antes había perecido por el árbol de Adán, sería restaurado por el árbol de Cristo, mientras que nosotros, que hemos ocupado el lugar de los hijos de los profetas, actualmente recibimos del mundo ese tratamiento que los profetas siempre han sufrido por causa de su divina religión, porque algunos son apedreados, otros, desterrados y muchos más entregados a una carnicería mortal, un hecho que no se puede negar. Este leño, lo decimos de nuevo, fue llevado por Isaac, hijo de Abraham, para su propio sacrificio, cuando Dios ordenó que fuera sacrificado. Pero, ya que todo esto eran misterios, guardados hasta su cumplimiento perfecto en los días de Cristo, Isaac y su leño, por un lado, fue reservado, ofreciéndose en su lugar el carnero atrapado por los cuernos en una zarza, Génesis 22, 1 al 14, Cristo, por otro lado, llevó su leño sobre sus hombros, clavado a los cuernos de la cruz, con una corona de espinas rodeando su cabeza. Porque convenía que fuera sacrificado por los gentiles, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca, ya que cuando Pilato le interrogó no dijo nada. Mateo 27, 11 al 14. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Ningún ser humano fue consciente de la natividad de Cristo en su concepción cuando la Virgen María quedó embarazada por la palabra de Dios.
Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, 7 al 8. El destino de los judíos y el rechazo de Cristo. ¿Por qué después de su resurrección de los muertos, al tercer día, fue recibido en el cielo? Fue conforme a la profecía de Oseas, que decía: Él arrebató, y nos curará, hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas 6, 1 al 2. Aquí tenemos su gloriosa resurrección y vuelta al cielo, de donde el Espíritu Santo vino a la Virgen. Lucas 1, 3. Nacimiento y pasión que los judíos no lograron reconocer. Por lo tanto, ya que los judíos todavía mantienen que el Cristo no ha venido, lo que nosotros hemos refutado de muchas maneras, dejemos que los judíos reconozcan su propio destino, un destino que les fue constantemente anunciado como un hecho, debido a la injusticia y desprecio con la que mataron al Cristo. Porque, según el dicho de Isaías, en aquel día arrojará el hombre, a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Isaías 2, 20, es decir, desde el día que nosotros, los gentiles, con nuestro pecho doblemente iluminados por la verdad de Cristo, dejemos que los judíos lo vean, arrojamos nuestros ídolos. Lo que sigue se ha cumplido de la misma manera, porque aquí que el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50, y el hombre de respeto, y el consejero, y el artífice excelente, y el hábil orador. Isaías 3, 1 al 3. Artífice que construye la iglesia, el templo de Dios, la ciudad santa y la casa del Señor. Porque desde entonces la gracia ha desistido de trabajar entre ellos. Aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre la viña. Isaías 5, 6, las nubes, que son beneficios celestiales, aquí reciben la orden de no acercarse a Israel, porque esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Isaías 5, 2 y 4, y crecerá el cardo y las espinas. Isaías 5, 6, de donde la casa de Israel confeccionó la corona para Cristo. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Isaías 5, 7, el clamor que pedía que fuese entregado a la cruz. Mateo 27, 20 al 25. Así, al ser quitados los anteriores dones de gracia, la ley y los profetas fueron hasta Juan, Mateo 11, 13, Lucas 16, 16, y la piscina de Betsaida hasta el advenimiento de Cristo, Juan 5, 1 al 9, desde entonces ha dejado de removerse curativamente para quitar las enfermedades de Israel. Desde entonces, como resultado de su perseverancia en su locura, el nombre del Señor fue por ellos blasfemado, como está escrito: continuamente es blasfemado mi nombre todo el día entre los gentiles. Isaías 52, 5, Ezequiel 36, 20. Porque es de ellos que la infamia, unida a ese nombre, comenzó a ser propagada durante el intervalo de tiempo entre Tiberio y Vespasiano. Y porque cometieron estos crímenes, y fallaron en encontrar al Cristo que debía ser hallado, en el tiempo de su visitación, Lucas 19, 41 al 44, su tierra se ha hecho desierta y vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra región delante de vosotros comida de extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Isaías 1, 7 al 8, a saber, desde el día que Israel no conoció a su Señor, y provocaron a ira al Santo de Israel. Isaías 1, 4. Del mismo modo, encontramos una amenaza condicional de la espada: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Isaías 1, 20. De donde demostramos que la espada era Cristo, por no escuchar al cual perecieron. Quien, de nuevo, en el Salmo, pide del Padre su dispersión, diciendo: hazlos vagar con tu fortaleza, y abátelos. Salmo 59, 11. El que en Isaías ora: he aquí que todos vosotros encendéis fuego, y estáis cercados de centellas, andad a la luz de vuestro fuego, y a las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Isaías 50, 11. Ya que fue predicho que los judíos sufrirían tales calamidades por su rechazo de Cristo, y que encontramos que las han sufrido de hecho, y les vemos enviados a la dispersión en la que se encuentran, es manifiesto que estas cosas les han sobrevenido por causa de su incredulidad en Cristo. El sentido de las Escrituras armoniza con estos eventos y con este orden de cosas. Más aún, si Cristo no ha venido todavía, en base a que se predijo que estaban destinados a sufrir, si cuando Él viniera sucedería que ellos iban a sufrir. ¿Dónde estará entonces la hija de Sión para ser abandonada, si ahora ya no tiene existencia?
donde las ciudades para ser quemadas, las cuales ya están incendiadas y en ruinas, donde la dispersión de la raza que está ahora en el exilio, restaura a Judea a la condición que el Cristo debe encontrar y entonces afirma que ha de venir algún otro Cristo. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.